semana. Partimos la semana con unos muy interesantes entrevistados después del fin de semana, donde vivimos esto de lo Vázquez, 7 kilómetros de basura. Se comentaba que había, digamos, en el sector donde se celebró, ¿cierto?, a la Virgen de Lo Vázquez. Hoy día tenemos interesantes entrevistados. Vamos a estar hablando con Karina Álvarez de Chilevisión, ¿cierto?, de Contigo en Directo, su extensa carrera periodística, y también un análisis de este año tan noticioso que partió con los incendios precisamente en la región de Valparaíso y después todo lo que se ha extendido, la muerte del presidente Piñera, el posterior caso Hermosilla, caso Monsalve, y este resumen anual de un año 2024 que nos ha mantenido noticiosamente y podríamos decirlo desde la psicología social bastante tenso a los chilenos y a las chilenas. Pero vamos a partir con el llamado doctor del pueblo, con un diputado muy joven de tan solo 34 años que vamos a hablar de la actualidad, vamos a hablar de lo último que ha hecho con respecto a las personas ciegas, esta comunidad, cierto, no vidente, para eliminar un decreto que impide subvencionar la rehabilitación a mayores de 26 años. Vamos a hablar también de lo que ha hecho con el mundo de los dirigentes TENS para ver un balance del proyecto que le asigna esta situación de técnicos. Pero también vamos a hablar del caso Monsalve porque es inevitable, porque es parte de la comisión que investiga este tema. Y bueno, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de política, vamos a hablar de situación social y por supuesto también de lo que ha implicado este año 2024 para todos y todas las chilenas. Doctor, diputado, honorable, además, bienvenido a Luz Verde. ¿Cómo estás, doctor Tomás Lagomarsino? Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Hablaste de tantos temas que ya hasta me explotó un poco la cabeza. Oh, Podemos hablar de todo ello. Un saludo a todos los que nos escuchan. Sí, vamos a hablar también y saludar a Alerta Noticias, que nos permite estar saliendo por las redes de Alerta Noticias Valparaíso, sin lugar a dudas, el medio digital de comunicación más grande de nuestra región, así que nuestro aliado también. Diputado, vamos a partir quizás por lo más reciente. En estos 2 días ha hecho noticia principalmente por la comunidad de personas no videntes, ciegas, para eliminar el decreto que impide subvencionar la rehabilitación a mayores de 26 años. Hay un discurso de inclusión, pero llevarlo a la práctica pocas veces se hace. Cuéntanos de aquello. Sí, efectivamente, Claudio. eh, Hace 64 años en Viña del Mar existe una institución que actualmente se llama Instituto Antonio Vicente Mosquete, que es una escuela para personas con discapacidad visual que han perdido la visión, sea desde que nacieron o sea también en la adultez. Esta escuela tiene 22 alumnos, 10 de los cuales son pequeñitos y 12 de los cuales son mayores de 26 años, es decir, que adquirieron la condición de discapacidad visual, de ceguera, por alguna patología durante la vida adulta, que puede ser diabetes, obviamente un traumatismo, un accidente cerebrovascular, y que reciben allí herramientas para poder participar de la sociedad, comunicarse, porque imagínate tú, Claudio, lo que es ser una persona durante la adultez y que por una patología pierdas parcial o totalmente la visión de la noche a la mañana. Es un mundo completamente nuevo, aprender a leer braille, aprender a ocupar el bastón y caminar con él, entre otras herramientas que obviamente quienes no tenemos esta condición no manejamos, no tenemos. Entonces, en ese contexto, el Instituto Vicente Mosquete de Viña del Mar ha estado 64 años entregando educación especial, porque ese es el concepto. Tenemos la educación diferencial y la educación especial. Este es la llamada educación especializada para personas con discapacidad visual, eh, y lamentablemente a partir del 1 de enero de 2025 va a dejar de recibir subvención del Estado por aquellas personas mayores de 26 años por un decreto supremo del Ministerio de Educación que establece que la edad máxima de ingreso a la educación diferencial y especial son los 26 años. Es decir, que la educación especializada para personas con discapacidad visual, auditiva o alguna otra, incluso diferencial, no se puede ingresar habiendo cumplido más de 26 años. Es decir, una persona que adquiere una discapacidad visual a los 30 años, por decirlo de alguna forma, un ejemplo, no puede ingresar a una escuela
una escuela para personas con discapacidad visual y con eso, lamentablemente, se hace insostenible el proyecto educativo de la escuela Vicente Mosquete y por tanto puede que tenga que cerrar sus puertas finalmente porque no es capaz de financiarse, dado que no va a recibir subvención por más de la mitad de, de sus alumnos, algunos de los cuales están en medio del ciclo de aprendizaje, porque son 2 años para una persona con discapacidad visual, el poder adquirir todas estas herramientas que te comentaba, aprender braille, ocupar el bastón, entre otras. Correcto. A veces, como yo decía, hablamos de inclusión, participamos todos en este proyecto, ¿cierto? Que es de la Teletón, pero nuestras leyes de repente no son tan inclusivas y a veces nuestra actitud el resto del año no es tan inclusiva. Estamos al debe con muchas de estas cosas que tienen que ver con las capacidades diferentes o la discapacidad en sí. Em, eh, Hay posibilidades incluso de esto, la oportunidad de mayores de 26 años, de que tengan la posibilidad de rehabilitarse en 2 años, dicen en una parte, aprender la lectura braille. Y eso les permite movilizarse con un bastón, poder sentirse útil, no un estorbo para la sociedad. Entonces, hay esperanza de que este proyecto se lleve adelante, doctor. Bueno, efectivamente, entonces esa era la parte en la cual explicábamos el problema por el cual esta comunidad tocó mi puerta como diputado de la región de Valparaíso y la parte, obviamente uno no se tiene que preocupar solamente, sino también ocupar. Y esa ocupación consiste en dos acciones que hicimos en conjunto con la consejera regional electa, Marcela Varas. La Mm. primera de ellas es enviar un oficio de fiscalización al Ministerio de Educación respecto a esto. Y la segunda de ellas es que ingresamos un proyecto de ley, porque el decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación, que define muchos elementos de la educación en nuestro país, establece taxativamente en la misma ley la Mm. edad máxima de ingreso para la educación tradicional. Pero la edad máxima de ingreso a la educación especial y diferencial se lo deja un decreto, un acto administrativo, que pudiera cambiar en cualquier momento el Ministerio de Educación que esté de turno, pero que lamentablemente la última versión de ese decreto supremo establece como límite de edad de ingreso a la educación especial y diferencial los 26 años. Entonces, no solamente no pueden ingresar, sino que tampoco se puede recibir subvención fiscal por aquello. Entonces, ingresamos a este proyecto de ley el día martes, recién pasado, anteayer. De hecho, nos reunimos hace una semana y media con la comunidad educativa del Instituto Vicente Mosquete, un tema de bastante urgencia, por lo cual avanzamos muy rápido en los distintos compromisos que suscribimos con ellos. Y producto de ello, el proyecto de ley se dio cuenta el martes en la mañana en la sala y pasó a la Comisión de Educación en la tarde, donde le requerimos a la presidenta que lo pusiera idóneamente en tabla para poder corregir esta injusticia. Como tú bien decías, Claudio, no basta decir que somos inclusivos, sino hay que practicar la inclusión. Y esta es claramente una actuación, el terminar con la subvención fiscal para una institución que lleva 64 años entregando educación especializada a las personas con discapacidad visual, es un acto discriminatorio, falto de inclusión, falto de criterio, y esperamos que se pueda corregir o por la vía administrativa, que sería Mm. el otro, porque sería claramente mucho más rápido, Ujú. o finalmente por la vía legislativa, que es lo que hemos también impulsado. Correcto. Diputado, vamos a seguir porque tenemos hartos temas que avanzar, pero también lo hemos visto esta semana junto con la CONAFUTECH y también con la FENTES, porque vamos a hablar quizás un poco que ha existido, no quiero calificarlo así, pero no encuentro otro sinónimo, un poco de discriminación con el mundo de los TENS en la salud, también es su tema. Y usted ha celebrado con los funcionarios técnicos, ¿cierto?, de los servicios de salud, este miércoles la aprobación de la Cámara al proyecto de ley que crea la asignación técnica. Digamos que usted lo calificó de un día histórico, producto que en la Cámara se ha aprobado este proyecto de ley que crea esta asignación técnica, quizás porque dentro de la salud, que usted ha trabajado en salud pública, los TENS siempre quedan un poquito al margen, siempre se sienten un poquito pasados a llevar y quizás los últimos de la línea en la salud directa, en la parte técnica profesional, y ahora sí podríamos decir que pasan definitivamente a esta asignación técnica. ¿Por qué es tan importante
este hecho que usted lo califica como histórico. Sí, efectivamente, Claudio, como tú bien explicabas, eh, los técnicos nivel superior de la salud son funcionarios, son trabajadores del área de la salud que el Estado los ha llevado a tecnificarse, producto de que recordemos que antiguamente existían los auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, auxiliares de laboratorio, que tenían que realizar poquitas horas para obtener el título de auxiliares en la respectiva área. Ujú, Pero desde el año 1997 el Estado ha promovido a través de distintas herramientas que para trabajar como una carrera de apoyo en el área de la salud, esto tiene que ser a través de una carrera técnica que requiere 2.500 horas cursadas en un instituto profesional o un centro de formación técnica. ujú. Entonces son personas que tienen que, primero que todo, cursar estas 2.500 horas de carrera. Adicionalmente tienen que pagar dichas carreras, es tiempo, son recursos, y finalmente terminan recibiendo, remuneracionalmente hablando, lo mismo que reciben aquellos que no, no se han formado esas 2.500 horas, porque obviamente todavía queda una cantidad importante de auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, que no han cursado carreras técnicas para poder, obviamente, responder a estos nuevos requisitos y exigencias que tiene la salud de tecnificar las carreras complementarias de esta. Y en ese sentido, eh, y la asignación técnica lo que viene a hacer es corregir esa, a mi juicio, arbitrariedad de que el Estado le ha impulsado a seguir carreras técnicas para mejorar la calidad, para tecnificar, para obviamente avanzar en materia de salud, pero aquello no se ha reflejado en remuneraciones diferentes a quienes no han cursado esas mismas carreras. Entonces, esta asignación técnica es una materia de justicia, se viene hablando de ella desde al menos 15 años, y obviamente con los técnicos del área de salud, que son bastantes, están los técnicos en enfermería, que son los que habitualmente más hablamos, los técnicos en enfermería a nivel superior, pero también están los técnicos en odontología, los TONS, están los técnicos en laboratorio, los técnicos en imaginología, los técnicos en banco de sangre, los técnicos en farmacia, etcétera, etcétera, que son todos aquellos que realizan alguna eh, labor clínica, es decir, de atención a pacientes, y esto vendría a equiparar aquello que, a mi juicio, era bastante injusto que te planteaba Claudio. Correcto. Bien, pasamos de estas dos cosas que se han hecho esta semana por parte del doctor Tomás Lago Marcino y que han causado revuelo noticioso con algo muy importante que tiene que ver con la comunidad ciega y que también tiene que ver con los TENS, la importancia de ellos dentro de la salud. Pero vamos a pasar porque el diputado Tomás Lago Marcino es integrante de la comisión investigadora, ¿cierto?, que ve el caso Monsalve en la Cámara de Diputados y sin lugar a dudas esto también es uno de los noticiones que ha causado revuelo en nuestro país, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Vamos a partir, diputado, yo le quiero consultar con sus dichos del segundo piso que no monitorea lo que hacen las autoridades de gobierno, dijo. Habló de Crispi, habló de Durán, tuvo buenas palabras y también tuvo malas palabras, o sea, no palabras, sino que dijo que habían buenas acciones, habían acciones positivas, pero también habían acciones negativas con respecto al segundo piso de la moneda. ¿Qué quiso decir con esto? Quise decir algo muy preciso, porque en la penúltima sesión de la comisión investigadora, yo le pregunté, ahí estando presente al jefe de asesores del presidente, don Miguel Crispi, si es que ellos habían recibido el antecedente de que el 23 de septiembre ¿Mm? eh, el ex subsecretario Manuel Monsalve no había acudido al punto de prensa en el cual se daba cuenta de, del fin de semana con más homicidios en mucho tiempo, que eran 37 homicidios, si mi memoria no me falla, ¿Mm? aquel fin de semana en nuestro país. Y en ese punto de prensa no había ido el ex subsecretario, porque obviamente había estado el día anterior ¿Mm? con hartos picos sour en el cuerpo, por decirlo ¿Mm? menos.
Y la respuesta fue que no habían recibido ese antecedente, y obviamente eso a mí me genera preocupación, porque el presidente tiene que estar monitoreando a todos los integrantes de su gabinete, ministros, subsecretarios. Ese fin de semana el presidente estaba en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, eh, que planteó que aquello le imposibilitó saber qué estaba haciendo el subsecretario ese fin de semana, pero sus asesores sí tenían que saberlo, ellos no pueden tener excusas. Mm, Y que el jefe de asesores no lo haya tenido en conocimiento, insiste, en una materia tan sensible. No estamos hablando de un punto de prensa, una acción pichiruchi. mm, Estamos hablando del tema más relevante hoy día para los chilenos y chilenas, que es la seguridad. Y correcto. que el encargado de la seguridad, que era en ese entonces el ex subsecretario Manuel Monsalve, no haya ido al punto de prensa donde se iba a dar cuenta de un fin de semana, me parece, con más homicidios, eh, Correcto. que fueron 37, era preocupante y no podía pasar desapercibido. De hecho, tuvo que dar el punto de prensa el ahora también ex subsecretario de Prevención del Delito, Vergara, que Mm, también se le pidió la renuncia hace algunas semanas. correcto. Y en este caso, usted ve positivo, sí, que el presidente había ya pedido antecedentes para ver un reemplazo antes de reunirse con Monsalve. Sí, por lo menos lo que nos dieron cuenta tanto el jefe de gabinete como el jefe de asesores del presidente, que igual la cronología hay Mm, que entenderla muy bien. eh, Siempre las comisiones especiales investigadoras eh, como que son muy políticas en algunas ocasiones, pero también hay que poder ordenar el cuento, como decirlo. mm, Sobre todo entendiendo la cronología, que es algo muy similar a lo que me tocó hacer en la comisión investigadora del mega incendio, que es saber cuándo sucedieron las cosas. mm, Eh, el 14 de octubre, obviamente la víctima coloca la denuncia en la fiscalía. En la mañana, en la tarde del lunes 14, la PDI va a realizar las primeras diligencias y encuentra que previo a que ellos concurrieran había tenido otros detectives de la misma PDI a rescatar algunas cámaras, y sospechan que habían sido detectives de inteligencia. El, el martes en la mañana, el director nacional de la PDI, Eduardo Serna, toma conocimiento de estos antecedentes de que habían ido funcionarios de la PDI de inteligencia a rescatar cámaras antes de las diligencias del mismo caso recién presentado a Fiscalía el día anterior. Acude a La Moneda a las 14 horas, donde se reúne con la ministra del Interior, Carolina Toá, y le informa aquello para ponerla en contexto de que la directora, la jefa del sistema de inteligencia de la PDI, va a tener que declarar una causa penal. Con esto, evidentemente, se entera la ministra del Interior, pone en conocimiento al presidente a través de un llamado telefónico a eso de las 16:30. El presidente se habría reunido, habría conversado con sus dos asesores, el jefe de gabinete y el jefe de asesores, y le habría requerido empezar a buscar un nombre de reemplazo para el aquel entonces subsecretario Manuel Monsalve, hasta que a las 20:30 horas, 20:30 horas, se reúne con él, conversan y le indica, le da la instrucción de ir a la región del Biobío, eh, a la región del Biobío, eh, a informarle a su familia, lo cual obviamente era legítimo que lo hiciera el ex subsecretario, pero no como una instrucción del presidente, y menos utilizando recursos fiscales. claro. Eh, pero a mí me parece que dentro de todo lo que sucedió, Mm, que, que el presidente haya solicitado en aquel rango horario la búsqueda de un nombre, mm, obviamente eh, una señal de que había una intención al menos mm, de removerle del cargo, independiente de que con posterioridad no se realizó al día siguiente y se hizo
al día subsiguiente, correcto. Existía que la fue, intencionalidad, dice usted. Sí. y existía la intención. Mm, Ahora, igual, eh, a propósito de esto, yo solicité por transparencia los correos correcto, correcto. del jefe de gabinete y el jefe de asesores para buscar si efectivamente hay alguna evidencia que dé cuenta de que se inició la búsqueda de esos nombres. Mm. Diputado, le quiero preguntar, precisamente usted pidió estos correos, pero también pasó un mal rato porque hubo un acecho oficialista hacia su persona tras su voto en la comisión investigadora del caso Monsalve para que dirigiera la instancia un diputado de Renovación Nacional. ¿Qué pasó ahí? Bueno, obviamente era una decisión compleja, muy compleja, pero yo sentía que desde el Ejecutivo, desde precisamente la moneda, estaban buscando bajarle el perfil a la indagatoria de la comisión investigadora del caso Monsalve y estaban proveyendo un nombre más ad hoc para la moneda. Y a mí no me pareció aquello. Mm, Habían dos nombres y yo terminé votando por aquel que eh, creí legítimamente en aquel momento que iba a hacer una indagatoria, eh, no dejando nada bajo la alfombra. mm, Porque a veces también la ciudadanía se queda con la sensación de que se esconden cosas, que se tapan mm, cosas. Y aquí, evidentemente, dentro del rol de uno, es, tiene que tratar de sacar a la luz pública todos los antecedentes, no esconder bajo la alfombra y nos guste o no nos guste en un sistema democrático, obviamente la oposición de un país de la cual yo no soy parte, es cierto, mm, cumple un rol fuerte de fiscalización mm, y de poder, eh, obviamente, no esconder la verdad y sacar toda la luz pública. Cuestión también por la cual muchas veces se me había mirado con resquemor, porque mm, independiente de yo ser un diputado de sector oficialista, también en la comisión investigadora del medio incendio no escondí nada bajo la alfombra y tengo la tranquilidad de ello, pero también eh, se me miraba con resquemor por ser tan exhaustivo, tan, tan profundo en la indagatoria de las comisiones investigadoras, tan mm. inquisitivo, Así es. pero es parte del rol. Yo creo que nuestro rol, de hecho la Cámara tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Mm, Y yo te diré, Claudio, que en muchas ocasiones no es tan necesario legislar, porque Chile es un país donde hay un problema y sale una ley. mm. Sí, pues. Eh, pero a veces las cosas, no todas las cosas se solucionan a través de leyes, sino que se solucionan también fiscalizando. Y en este país falta que la Cámara de Diputadas y de Diputados realice una fiscalización mucho más profunda Mm, al Ejecutivo, que es su función, a fin de poder encauzar la mejor solución de los problemas de la ciudadanía, porque cuando el Estado no está siendo eficiente para resolver los problemas de la ciudadanía, eso debe ser fiscalizado por la Cámara de Diputadas y Diputados a través de sus facultades, que son los oficios de fiscalización, las sesiones especiales y por supuesto también las comisiones especiales investigadoras. Esas son las facultades de la Cámara para fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo y por supuesto tienen que ser ejercidas con la mayor potencia posible, porque de no hacerlo, evidentemente se deja, por un lado, de sacar a la luz pública antecedentes que pueden ser relevantes de conocimiento público de la ciudadanía y en segundo lugar, de hacer más eficiente el Estado. claro que sí. Doctor, pasemos de inmediato a, porque se nos va acabando el tiempo. Usted lo mencionó, vamos a seguir su pauta. El tema de los mega incendios. Podíamos imaginar, y en nuestra inconsciente colectivo, ¿cierto? Podíamos imaginar que eran, ¿cierto?, generados y eran provocados los incendios. Está eso en el consciente colectivo porque era un día caluroso, porque era un día de vientos, era el día perfecto, ¿cierto? Para generar un incendio. Pero jamás nos íbamos a imaginar que había bomberos, que había gente de CONAF y que existía este llamado cartel del fuego. Usted lo consideró como vergonzoso.
Yo lo califico como casi irreal, como un escenario que, si bien podíamos imaginarlo, es como sacado una película de terror. También usted estuvo ahí en la investigación y realmente es dramático. Así lo calificó usted, como dramático. Bueno, yo creo que faltan adjetivos Sí. para poder calificarlo, porque efectivamente tenemos 7 personas detenidas en prisión preventiva, formalizadas por el inicio del mega incendio del 2 de febrero, pero no solamente de este incendio, también se le adjudica participación en al menos 20 incendios Mm, anteriores, lo cual es una brutalidad, Claudio, mm, producto de que estamos hablando de que muchos incendios, desconocemos todavía cuáles fueron todos esos incendios en los cuales habrían participado, fueron incendios en los cuales, primero que todo, se gastaron recursos, porque activar el sistema de emergencia no es gratuito. Se gastaron recursos fiscales. Cuando bomberos concurre a un incendio y ocupa su equipamiento, eso tiene que ser, ahí se entrega un subsidio a través del Estado para reemplazar el equipamiento que pueda dañarse. También CONAF gasta equipamiento, combustible, eh, Senapred, todas las instituciones del Estado se movilizan eh, para responder a una emergencia de estas características. Es decir, recursos fiscales que se gastan. En segundo lugar, daño a la flora y fauna de nuestro país, eh, cuando se consumen hectáreas y hectáreas de bosque, de áreas silvestres. En tercer lugar, se pone en peligro la integridad física y vida humana en la medida que esos incendios forestales, al poder avanzar, pueden poner en peligro la vida o la integridad física de personas, sobre todo cuando se acercan a la zona de interfaz, y finalmente tienen la posibilidad de quemar viviendas, de matar personas, que finalmente fue lo que ocurrió el 2 de febrero. Entonces mm, estamos hablando de personas que primero que todos saben las consecuencias que puede tener un incendio forestal. mm, Eso no lo podemos desconocer. Una persona que trabaja en bomberos o que era voluntario de bomberos, que trabaja en CONAF, que trabaja en Senapred, que hay al menos un integrante en cada una de estas instituciones formalizado, no desconoce los peligros, riesgos, implicancias de un incendio forestal. No lo desconoce. Es decir, eh, que pudieran decir, no, no creímos que el incendio pudiera llegar a las casas, es una cuestión que no es una excusa ni una justificación, porque un voluntario bombero, brigadista de CONAF o integrante de Senapred sabe que un incendio forestal en condiciones meteorológicas adversas, que también buscaban esas condiciones meteorológicas adversas, es decir, los días en los cuales había más riesgo de propagación de un incendio, el llamado 30-30-30, es mm, decir, no hay ninguna excusa, hay un dolo, hay mm. una intencionalidad, y eso tiene consecuencias en la vida de las personas, en nuestro país, en recursos fiscales, en obviamente la vida de chilenos y chilenas que perdieron sus casas, su historia de vida, y es esperable obviamente como un poder independiente del Estado, el Poder Judicial tiene que llevar esto independencia de los otros poderes del Estado, pero yo espero, Claudio, que se aplique todo el rigor de la ley, porque esto es grave y la condena tiene que ser ejemplificadora. Así es. Diputado, alcanzamos a hablar cortito sobre el tema de las ISAPRES, que obviamente también lo involucra a usted desde la Comisión de Salud y por supuesto desde su visión como un doctor que ha trabajado en salud pública, ha dedicado parte toda su vida, digamos, a la salud pública y también a los trabajos que tienen que ver antes de que usted sea diputado con las directrices y con otro tipo de leyes, incluso que usted participó en el 2017, en el 2015, en el 2019, que tienen que ver con la salud antes que usted llegara a la Cámara. Es vergonzoso, dijo, cuestionando la controvertida devolución de los dineros de la ISAPRE, pero también hizo un llamado a que se tratara
de cuestionar y se tratara de avanzar en el proyecto que elimina también las preexistencias, precisamente este año. Veamos cómo podemos resumir esas dos ideas. Y el ingreso también del proyecto de ley que fortalece el Fondo Nacional de Salud, Así que el es. Ejecutivo tiene hasta fines de enero para poder ingresarlo. Mira, Claudio, yo honestamente lo que más me indigna de esta situación es que la ISAPRE se la están sacando bastante gratuitamente, porque las responsables de la crisis financiera de la ISAPRES era de las ISAPRES, pero sus consecuencias eran extensibles a personas de carne y hueso, afiliados de ISAPRES que podían quedar de la noche a la mañana sin sus tratamientos. Afectación a afiliados del sistema público porque la ISAPRE no iban a quebrar sola, iban a arrastrar a prestadores privados, donde al menos el 50% de la población que está en FONASA, es decir, el 80%, recibe sus atenciones porque el sistema público por sí no es capaz y suficiente de entregar todas las prestaciones que requieren las personas afiliadas a FONASA. Por eso existen los segundos, terceros prestadores del GES, por eso en muchas ocasiones se resuelven cirugía o se trasladan pacientes que requieren cama UCI a una clínica si es que no hay en el hospital público. Entonces, no se podía hacer nada en esa crisis porque aquello se iba a materializar en efectos a las personas que eran las que teníamos que cuidar finalmente, eh, y aquello se hizo. Ahora eh, se dieron distintas herramientas en la ley corta Mm, que le permitían tomar distintas decisiones a los directorios de la ISAPRE. Y yo quiero decir que a mí me llama la atención que en el último estudio de opinión, evaluando la materia, las personas indicaban que la ISAPRE eran de las menos responsables de esta situación. De hecho, el 4% le adjudicaba responsabilidad a la ISAPRE por todo, por la devolución tan mínima. mm, Y quiero decir que, al contrario, las ISAPRES son la principal responsable, porque no hubiéramos estado en este embrollo de tener que generar una ley que mitigara las consecuencias de implementar el fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022 si las ISAPRES no hubieran actuado descaradamente durante tantos años, desde el 2010 que fueron declaradas inconstitucionales las tablas de factores de riesgo de la ISAPRE. Es decir, de 2010 a 2022 hicieron lo que quisieron durante 12 años. Se aprovechaban de un pequeño resquicio legal para seguir discriminando y reajustando hasta que la Corte Suprema en noviembre de 2022 les coloca el paralelo. Entonces la crisis fue provocada por ello. Ahora se tuvo que enfrentar, es cierto, pero hoy día, dentro de las herramientas que se le entregaron a la ISAPRE, hay algunas que optaron de la forma más, más flexible posible. De hecho, yo lo digo con individualizándola. mm, La gran mayoría de las devoluciones irrisorias de la ISAPRES, a mí me han llegado varias, 100 pesos, 180 pesos, 500 pesos por 13 años, son de dos ISAPRES, con Salud y Cruz Blanca. mm, Esas son las ISAPRES que tienen los montos irrisorios, al menos de acuerdo a lo que hemos podido estudiar y los antecedentes que nos ha aportado la Superintendencia de Salud, las cuales no tomaron ninguna de las herramientas que tenían a disposición para poder pagar en plazo razonable aquellos montos. Mientras otras ISAPRE, Banmédica, Colmena y Salud Nueva Más Vida, Vida 3, optaron por mecanismos eh, diferenciales, es decir, aquellos montos pequeños, pagarlo en una cuota única y aquellos un poco más grande en un poco más de cuota y poder plantear que se podría reevaluar en la medida que pasara el tiempo. Entonces, aquí hay instituciones que tienen responsabilidad, que son la ISAPRE, y que, como se dice coloquialmente, Claudio, la están sacando bastante pelada. mm. Bien, doctora Comarcino, nos quedaron hartos temas por analizar, pero los vamos a analizar más adelante, ¿cierto? En una próxima eh,
entrevista. Hoy día en el Mercurio en la portada asocian 563 muertos a la contaminación en zona de sacrificio, un tema bastante complejo que me imagino que hoy día usted va a tener que analizarlo ahí y va a dar mucho que hablar en el Mercurio de Valparaíso, acá en la región. Y bueno, agradecerle, doctor Lago Marcino, por estar con nosotros aquí en Luz Verde, por Radio Viña FM 107.7 y por Alerta Noticias Valparaíso. Así que muchas gracias por, como miembro de la comisión que estudia el caso Monsalve y también miembro de la Comisión de Salud y también de la investigación del mega incendio que partió con esta mala racha que hemos tenido los chilenos en este 2024. Así que un abrazo, muchas gracias para su equipo, para tenernos hoy día aquí en Luz Verde. Que esté muy bien. ¿Usted conoce a Karina Álvarez? Sí, que claro que la conoce. Sí, Sí, así que vamos a seguir con ella en esta entrevista. Y Karina, ¿cómo estás? Tú también conoces al doctor hasta Lago luego. Marcino, así que han estado ahí conversando y vamos a seguir analizando la realidad con este tema donde el diputado Lago Marcino, ¿cierto?, preside algunas comisiones y también está en la comisión de investigación del caso Monsalve, caso Mega Incendios y otras Sí, cosas, pues. Karina. Claro Hasta que luego, sí, ¿cómo Claudio. están? Hasta luego, Karina. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Karina Álvarez. Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? ¿Qué podemos decir de esta gran periodista, cierto? Ay, mira, me quedé Creemos con la credencial puesta. Estoy... Ya, ya. ahí sí, estaba con la credencial aquí en el canal. Sí, muy bien. Karina Álvarez, una mujer que ha marcado su carrera periodística televisiva, una de las mujeres que sin lugar a dudas marca la pauta en la prensa chilena y sin lugar a dudas una de las mujeres de la pantalla más querida de la pantalla nacional. Así que hoy en Chilevisión ha hecho su carrera en distintas partes, radio, televisión, está de muy jovencita, ha sido mamá, en el camino. Vamos a hablar también de aquello que ella define también como ser mamá a los 40, así Sí, pues. que vamos a conversar un poquito de todo con ella, contigo, Karina Álvarez. Contigo en la Sí, mañana le vamos a poner ahora. contigo, ay, sí, pues a esta hora es contigo en la mañana. Después estamos, ¡ay! Oh, sufrí un accidente. Ya, No, ahí no sí, importa, no importa. ahí Es sí. muy temprano, además Espérame. sabemos que Sí, un rinconcito especial para Luz Verde aquí espérame. con la gente de la región de Valparaíso, así que te agradecemos tremendamente. Así Sí. que cuéntanos un poco, Karina, ¿cómo estás Bueno, primero? Partamos por ahí. bien, con harto trabajo, pero feliz, porque además, bueno, hoy día estábamos hablando precisamente en el noticiero de hacer lo que a uno le gusta. Yo soy amante del periodismo, muy defensora del periodismo, y por lo tanto encuentro que es un lujo poder trabajar en lo que uno quiere, en lo que uno cree profundamente. Así que nada, con harto trabajo, porque este año ha sido intenso, no ha sido un año relajado desde ningún punto de vista, a nivel nacional, con la contingencia. Ha sido un año bien demandante, pero como contenta porque primero en la mañana la gente nos quiere mucho, hemos ido reuniendo cada vez más gente, tenemos una comunidad que se levanta con nosotros, que es muy afectuosa con nosotros también. Hay una retribución permanente respecto de nuestro trabajo en pantalla, sobre todo en las mañanas. Y en la tarde también, fíjate, que tenemos un público que a lo mejor es un poquito inesperado. Mm, eh, Era en un horario que antes solamente había en teleseries, pero que hoy mm. día tenemos la suerte de poder llevar actualidad, contingencia, podemos conversar las noticias. Hay otro espacio que se abrió ahí y eso me tiene súper contenta. Sí, pues un espacio que se abrió en pandemia, ¿cierto? Sí, Y que se fue quedando, donde primaban las teleseries, como dices tú, y el canal se la apostó. Y sí. este programa noticioso, te debo decir que mis padres, mis cuatro padres, porque mi mamá mi papá con su pareja y todo, ellos Sí, son fanáticos de este espacio, o sea, sí, almuerzan y yo sé que ya lo están viendo, no los puedo llamar por teléfono y creo que es un espacio que le ha ido súper bien, un espacio necesario también, fíjate, porque principalmente para un público que quiere informarse a esa hora y que quizás en la mañana tiene dedicado a otro tipo de tareas y que también, sí, fíjate, que está bien que de repente las telenovelas cansan a cierto tipo de público. claro. Desde lo personal, ¿cómo está tu vida, Karina? ¿Cómo va? ¿Eres mamá? Sí, Yo te conocí, ¿cierto?, en un tiempo donde eras muy dedicada a tu trabajo, eras una profesional ahí 24/7 y sigues siendo, obviamente, pero me alegra mucho cuando comencé a leer que ya
quería ser mamá, que había un proyecto ya desde la maternidad, desde completarse. Cuando nos comenzamos a completar como seres humanos, sabemos que el periodismo es un apostolado, como dicen algunos, Sí. pero ¿cómo estás en ese sentido? Bien, mira, la verdad es que yo no puedo decir que siempre pensé en ser mamá porque no fue así. En Mm, el fondo yo fui tomando primero mi profesión, como muchos jóvenes me dediqué primero a eso y después a lo mejor fui postergando un poco la vida personal por decisiones que también son difíciles de tomar. mm, O sea, tampoco es fácil y las mujeres tenemos como reloj biológico, mm, lamentablemente, y enfrentamos cierta presión para tomar esas decisiones. No es fácil tomarla mm, y en algún minuto ya era como el límite, ¿no? Como cuando uno dice, a ver, mm, sigo adelante así, igual en algún minuto me lo planteé, seguir sin hijo, porque tampoco para mí la vida se veía incompleta sin hijo. mm, Pero en algún minuto me hice la pregunta al revés. En el fondo, al no tener una respuesta yo misma, mm, dije, me tengo que hacer la pregunta al revés. ¿Me lo quiero perder? mm, Y cuando me pregunté si me lo quiero perder, dije, no me lo quiero perder. mm, No me lo quiero perder porque a pesar de que uno tiene temores y que en el fondo pasas a ser responsable de otro ser humano, que es mm. mucha responsabilidad, encuentro yo. Uno con suerte se lo puede con uno mismo. Sí, más en estos tiempos, sí. Entonces, claro, más en estos tiempos. Y bueno, dije yo ya no me lo quiero perder. Y como no me lo quiero perder, ok, vamos adelante, intentémoslo y todo. Y tuve la suerte, porque en realidad quedar embarazada no es fácil, sobre todo a Mm, los 39 años como tenía en ese minuto. mm. Y quedé embarazada, tuve mi primera hija, que hoy día justo está de cumpleaños. Ay, felicidades Sí, entonces. Felicidades para ti sí, también, la mamá. hay Qué gente bonito. que me ha escrito, hay gente de ¿Ya? mi familia que me escribe para decirme felicidades para ti, porque Sí, este día pues, fue importante para ti también. Claro que claramente. sí. Sí, hay que celebrarlo con Sí, la madre y el padre, es verdad. sí, Sí. pues. Y de eso ya hace 8 años. Mm, Bueno, después nació Maite y ahí como que me bajó todo el ímpetu y dije, no puede ser hija única, yo soy hija única y por lo mm, tanto dije, la vida sin hermanos es una vida diferente. mm, Entonces yo quería que ella tuviera hermanas y después nació Colomba. Así que mm. Colomba tiene 4 años, va caminito a las 5 casi, y nada, yo feliz con ella. Qué Me ha fantástico. tocado por esas cosas de la vida, en el fondo el proceso y el momento de más trabajo, justo Mm. cuando tuve a mis dos hijas, pero trato de compatibilizar al máximo los tiempos que puedo, como puedo, vuelo, corro, como todas las mamás pues, lo hacen. Sí, pues. Es complicado Sí, en el periodismo, sobre todo para la mujer, así que te sí, felicito, sé lo complicado que es para ustedes y bueno, este trabajo es así. Así que sí, pues, felicidades hoy día para la mamá que está de cumpleaños su primera hija además, así que sí, pues, felicidades. Vamos a la actualidad. Un año que sí, estábamos conversando con el diputado Lago Marcinos, que efectivamente preside, o sea, es parte de la comisión del caso Monsalve, del caso Mega Incendios. Este año parte en enero con estos mega incendios que jamás pensamos que iban a tener un resultado de casi 140 muertos y que además pensábamos los periodistas que claramente esto del 30-30-30, el día perfecto, podían ser intencionales, lo dimensionábamos, pero lo que no dimensionábamos era que iba a existir un cartel del fuego, que se titula así finalmente, donde bomberos y personal de la CONAF iban a estar involucrados. Después viene la muerte de Sebastián Piñera, después viene el caso Hermosilla, rematamos con el sí, pues, caso Salves, y después nos preguntamos, bueno, ¿y qué va a tapar esto otro? Y viene el caso, y viene Valdivia, y es un año que desde el punto de vista de la psicología social, pucha que nos tiene cansado, Karina. ¿Cuál es tu sí, opinión pues. al respecto? Yo creo que ha sido súper intenso para Mm, todos. O sea, en mm, el fondo, aquí desde los periodistas, que además mm. entre medio, por ejemplo, estaba la guerra entre Rusia y Además, Ucrania, que se sí, mantuvo mucho más tiempo del que se pensaba. Y a correcto. eso hay que sumar la situación entre Israel y Hamas. O sea, Mm, la verdad es que no hemos descansado, no hemos alcanzado a mm, digerir una noticia, siento yo, cuando se ha producido otra en correcto. este año. Sí. Entonces, eso genera cierto agotamiento también. Y fíjate que ayer, a raíz de esto mismo, estaba pensando, bueno, estábamos conversando respecto de la vuelta de la farándula, ¿no? Sí, Que es un pues. tremendo tema a nuestro Sí, país. temazo, Y temazo. yo creo que está muy relacionado con esto.
mm, con esta especie de agobio de información, de todas noticias muy complejas, muy difíciles de digerir, muy difíciles de poder abordar, muchas veces con una carga que para la sociedad, ni siquiera yo estoy hablando como periodista, sino que poniéndome en el lugar del ciudadano que escucha los mm, noticieros, los programas de actualidad, y que muchas veces se termina abrumando, mm, porque es complejo poder escuchar todo lo que pasó, por ejemplo, y las cosas que han ido surgiendo a goteo, ¿no? Casi como mm, en el caso Monsalve, que todos los días había algún aspecto nuevo que ir conociendo. Eso yo creo que en alguna medida ha ido abrumando a la gente y se ha vuelto necesario buscar vías de escape. Por ejemplo, pongo dos ejemplos. Los programas de juegos o de entretención que hoy día existen en la tarde, en los principales canales de televisión abierta. Programas de juego familiar, por ejemplo. Acá nosotros tenemos Pasapalabra, en otros canales hay otros, pero tienen una alta sintonía y la mm, gente siento yo que está buscando vías de escape. Y la farándula, para qué decir más, que mm, los programas de farándula también han vuelto con una sintonía que uno pudiera haber pensado desde un principio en el papel que no iban a tener, pero mm, que hoy día la gente está buscando un poquito de risa y un poquito de liviandad en sí. medio de toda esta información abrumadora y de casos tan complejos. También estuvo el caso Convenio, por ejemplo, entre Mm. medio. Claramente. Y sabes qué, yo veía que, y siento también, y lo he conversado Mm, con otros colegas como tú, que tiene que ver con que la gente también se fue perdiendo en la información. sí, O po, sea, mucha gente no entendía y se fue mezclando cosas con el fiscal tanto, que el caso Hermosilla, mezclando con el caso Monsalve, sí, mezclando tal con cual. otros casos. Entonces, la gente ya de repente perdió el hilo. Porque a lo mejor nosotros como Sí, periodistas tenemos la estamos, obligación de ir en el día a día y sí, estamos en esta pelota que se va en plan, pero la gente no, va pescando cosas de los matinales, de la radio en el auto, y al final ya estaba agotada porque no entendía nada, ya las cosas sí, po, avanzaban, avanzaban, avanzaban y ya no entendía nada. Y como tienes tu razón, yo veía este fenómeno de que los viernes mucha gente conocida de uno además esperaba al Yerko Puchento y yo pensaba, bueno, Yerko está teniendo tanto éxito que ahora falta el paso de la farándula, lo hizo el Mega, sí, ahora po, es televisión y ya los canales, digamos, estos canales digitales que ya van con todo. sí, Y po, uno no sabe, no somos quien para juzgar si es bueno, si es malo. El tema es que, como dicen algunos escritores y historiadores, la historia es cíclica y quizás que sí, lo po. que va a resultar. De los casos de las noticias de este año, ¿qué es lo que más te golpeó? Obviamente yo creo que en febrero nos Uh, golpeó la muerte de Sebastián Piñera, sí, po. consideramos que a él le quedaban al menos 10 o 15 años activo en política, y fue un golpe, ¿cierto? Sí. Hubo también un tema ahí fuerte para el país. Fue un tremendo golpe desde todo punto de vista, porque además yo no sé si es tan conocido, sabido, que Sebastián Piñera estaba pensando postularse a un tercer gobierno. Mm, Entonces, su carrera política iba en ese sentido. Él estaba preparando todo para una eventual postulación. mm, Y resulta increíble, sobre todo porque Sebastián Piñera, yo lo conocí además en la faceta de dueño del canal, mm, que fue un conocimiento previo a que él lograra ser presidente. mm, Entonces, eh, para los que tuvimos la posibilidad de conocerlo más cerca, se veía una persona tan segura, tan resuelto, tan con el dominio siempre de toda la situación, que a uno lo golpea más cuando hay personas de ese tipo, con ese tipo de personalidad, que mm, después sufren un accidente donde tú te das cuenta que no manejas y nunca vas a manejar todas las variables que pueden ocurrir. O sea, sabíamos que él acostumbraba a pilotar el helicóptero, que le gustaba volar, mm, que tenía experiencia, pero aún así ningún factor fue el que habitualmente se daba y lo que aquí ocurrió es que cambió todo mm, en términos de las condiciones de vuelo, de las condiciones ambientales que había ese día. Hoy día se conoce también que él no tenía puesto el cinturón de seguridad cuando cae junto con la mm, aeronave, entonces también uno ahí eh, necesariamente piensa que pudo haber tenido una chance de salir con vida del mm, accidente. Entonces, la verdad es que eso es hasta el día de hoy un golpe muy, pero muy impresionante. En mm, términos de la opinión pública también, ¿eh? mm, Y yo creo que para el país completo fue impresionante
dado el fenómeno que se produjo, que en el mm, fondo todo el país se volcó a ver esta noticia, los que son más cercanos fueron al funeral, fueron a mirar y en el fondo de una u otra manera hicieron sintonía con este accidente, con esta tragedia. Yo creo que esa noticia muy golpeadora en el primer semestre y en este segundo semestre lo de Manuel Monsalve, que es brutal. mm, Brutal porque Manuel Monsalve, eh, nosotros lo habíamos tenido como panelista prácticamente del Contigo en Directo en la tarde, venía habitualmente, tenía muy buena disposición para conversar de la contingencia, lo que uno quisiera preguntar. Fíjate que es de los pocos entrevistados que no mm, preguntaba los temas que uno iba a abordar, que hoy día bien, es súper común y que correcto. yo soy muy crítica de eso. A Sí, mí no me gusta, mm, no aprendí el periodismo bajo esa premisa, al mm, contrario, soy de la corriente que cree que los periodistas no debieran anticipar sus preguntas. mm, Y él, yo dentro del pool de autoridades, siempre destaqué eso, que en el fondo uno le podía preguntar cualquier cosa de contingencia y él estaba preparado para responder. Pero esto, de mm, verdad, la denuncia, y no solamente la denuncia, sino que haber conocido cómo él se comportó frente a la denuncia, mm. son las cosas que más me han golpeado, que más he encontrado impresionantes dentro de este año periodístico. Mm, increíble año y que Sí, todavía no terminamos. sí, pues, Además, un caso Hermosilla que yo siempre cito, a veces que hace 2300 años Aristóteles dijo que cuando se corrompe la justicia en una nación, en un pueblo en realidad, la democracia comienza, absolutamente una nación comienza a pudrirse. Y teníamos algunos antecedentes, pero esto ya de saber que habían jueces, fiscales, que habían ministros de la Corte Suprema que se prestaban para ciertas cosas, también nos golpeó, sí, Karina. pues. Claro que sí, porque aquí ese escándalo en particular termina además con la remoción de una magistrada y una ministra de la Corte Suprema y además se revela todo un entramado que había para poder acomodar las causas en las salas que a ellos les, en el Mm, fondo los beneficiara. mm, Entonces aquí también, en un ambiente donde ya las instituciones venían en entredicho, donde la confianza de las personas ha ido disminuyendo en el ejercicio de las instituciones, sobre todo en el Poder Judicial, esto es un balde de agua fría, es la constatación de lo que siempre se comentó socialmente, Vox Populi, en reuniones sociales, en círculos a lo mejor de esferas de poder, ¿no? O de abogados, o de periodistas. Nosotros sabemos que en más de una oportunidad siempre se ha comentado que existe tráfico de influencia, pero esta es la confirmación. Y eso es lo más grave de todo, que no contribuye en nada a este clima de desconfianza que hay de la opinión pública en el Poder Judicial. correcto. Nos quedan 3 minutitos, Sí, Karina, para entregar el programa La Estación aquí en Radio Viña FM con Eduardo Valenzuela. Te quería preguntar sobre la región de Valparaíso. Acá hay un tema con Gana en Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en sí, Valparaíso, Camila Nieto, en Concón, Freddy Ramírez, los tres del Frente Amplio, y el remate final lo logra el tremendo triunfo de Rodrigo Mundaca como gobernador, sí, cerca del 70% de los votos, dejando a Pepa Hoffman con ninguna comuna donde ella triunfa, ni sí, po. siquiera las comunas donde ganó la derecha. ¿Cuál es tu visión al respecto de una región donde las comunas, principalmente Viña del Mar y Concón, que son comunas históricamente de oposición de Sí, po. derecha, sacan por segunda vez a sus candidatos del Frente Amplio? Y Mundaca, con este Sí, pues remate. Y Mundaca, que fue el gobernador que quizás tuvo además ganó en primera vuelta y por lo tanto de esa manera estuvo más sólido, ¿no? En el triunfo que los que tuvieron que ir a segunda vuelta. Ahora, yo creo que aquí hay un fenómeno que tiene que ver estrictamente con las necesidades y las expectativas también respecto del Frente Amplio. El Frente Amplio eh, logra canalizar expectativas de la gente, creo yo. Ujú, Distinto es la evaluación que se hace respecto del gobierno. Ahora, también se dice que las elecciones de alcaldes, por ejemplo, y de gobernadores, yo podría agregar, tienen que ver más con el ámbito doméstico, tienen que ver más con una elección local, con las necesidades que tiene la gente para sus comunas y cómo percibe la cercanía de estas autoridades.
por lo tanto, a lo mejor no tiene mucha relación con el comportamiento, la votación que recibe el Frente Amplio a nivel nacional, o cuando uno compara, por ejemplo, el desempeño del Frente Amplio en las parlamentarias, en las presidenciales, es a lo mejor una elección distinta. Pero siento yo que hay una necesidad social que es muy importante y que es muy masiva en muchos sectores de la población. Esa necesidad de cambio social, de, de garantías de los derechos sociales, es lo que logra canalizar el Frente Amplio. Y en este caso le están dando una segunda oportunidad a la gestión de Ripamonti, que también ha tenido hartos bemoles, pero Mm. yo siento que ahora tienen la oportunidad de poder pegar un salto y marcar una diferencia porque ya no va a tener la excusa, por ejemplo, de los primeros 4 años de cuando recibió la gestión de Virginia Reginato, de recibir un municipio a lo mejor que venía un poco cojo en términos financieros, de acuerdo a las investigaciones que hoy día se conocen. Por lo tanto, de aquí en adelante, en el caso de Viña del Mar, Macarena Repamonti debería empezar a construir. Mm. Ahora, lo otro es que también existe esta ambivalencia, ¿no? Que en el caso de Valparaíso, la gestión del alcalde Sharp había sido en alguna medida cuestionada por los mismos porteños, sobre todo por las condiciones en que está el puerto, por la inseguridad, Mm. pero aún así terminan apoyando un candidato del Frente Amplio, yo creo que por esas mismas necesidades sociales que el Frente Amplio promete canalizar y que yo creo que en algunos casos están primando por sobre el desempeño en materia de seguridad pública, ¿no? Así que ahí tienen, yo veo una oportunidad precisamente para dar vuelta esa gestión o dar vuelta esa imagen que en algún minuto no fue muy favorable. Claramente. Karina, excelente análisis, te quiero felicitar y te quiero agradecer por estar con Luz Verde para la quinta región y para la región aquí de Valparaíso. Es una excelencia para nosotros poder tenerte, una periodista como tú, y sé tu calidad humana, tu calidad profesional, la conozco, así que muchas gracias. Quiero saludar también a Gonzalo Gallardo, que es tu periodista acá de la Sí, Valparaíso, le que es mando un abrazo. sí, un tremendo periodista que anoche se contactó y dijo, cuídenla y todo. Yo le dije, sí, sí, conozco a la Karina y es un tremendo, además, amigo y Sí, colega acá de la región de Valparaíso que lo hace muy bien contigo, así que quiero saludarlo a él también. Así súper bien. Así que le sí, mando un abrazo también. sí, así que Karina, muchas gracias. Contigo despedimos el día jueves 12 de diciembre. Mañana estamos con Mauricio Iñambri, estamos con Coca Guasini y su último libro, Maravilloso. El capítulo 70, que es su Mira, libro de llegar a los 70 años, escrito por Coca Guasini. Karina Álvarez, terminamos el lugar de hoy por Alerta Noticias Valparaíso y por el 107.7 FM para la región de Valparaíso, Radio Viña. Te mando un beso gigante, que sigan igual. arriba. Feliz cumpleaños a esa niña maravillosa y también Sí, para tu otra hija y para tu bendecido matrimonio. Que tengas muchas gracias. una muy feliz Navidad y un año 2025 bendecido. Abrazo, Karina Álvarez, y con esto terminamos el programa. Gracias al equipo, a Sebastián Arraya Munátegui y también a Pablo Stevenson, que ahí nos permite estar conectado por todas las redes sociales. Así que soy Claudio Mardones y nos vemos mañana viernes, ya cerrando la semana. Luz Verde Informa. Chao, chao, que estén bien. Chao, que esté muy bien. Chao, Karina.